¿cómo están? Hoy estamos con Mariana Vera. Ella es psicóloga, licenciada en psicología, y el tema de hoy es trastornos de la personalidad. Quiero platicarles un poquito de la súper experta que tenemos aquí con nosotros. Recuerden que estamos en vivo en Connecting Patients y que pueden preguntar lo que quieran. Entonces, pues les platico un poquito sobre ella. Ella estudió primero en la UP, después estudió en Salamanca 6 meses y después tiene una licenciatura en psicología con una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Ella ha trabajado en múltiples instituciones, Birmex, en el Hospital Psiquiátrico Infantil del Dr. Juan Navarro, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y además tiene amplia experiencia laboral, privada y de otra índole, además que ha trabajado con diferentes proyectos y tiene diplomados y cursos abundantes. Tiene diplomado de adicciones, diplomado en la atención de crisis, diplomado en la psicosomática y su tratamiento psicoanalítico y el curso de orientación vocacional. Mariana, es un gusto platicar contigo el día de hoy sobre pues sobre este tema que en Connecting Patients lo han pedido mucho, piden mucho trastornos de la personalidad y asuntos que van de la mano, ¿no? La semana pasada estuvimos platicando sobre trastorno bipolar, ¿no? Entonces, queríamos platicar, pues, otra vez cómo profundizar y ver cómo pues esta enfermedad, porque es una enfermedad, aqueja a la población y les da, pues la pandemia ha generado mucha incertidumbre, ¿no? Entonces ahora, y además las redes sociales, pues si nosotros teníamos algún tipo de ansiedad, se encargan de que si no sé, porque si tienes estos síntomas, tienes un trastorno de la personalidad, entonces Dios, creo que sí lo tengo, ¿no? Entonces, todos estamos con muchas ganas de saber, muchas ganas de participar, de escucharte y bienvenida a este espacio que es el espacio de todos los profesionales de la salud. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por invitarme, de verdad es un honor estar aquí. Qué padre que haya mucha gente interesada por este tema, que sí es un tema bien interesante. Yo creo que todos nos podríamos como relacionar con algo, no de trastornos, sino de la salud mental. Yo creo que sí, súper importante, más ahorita en pandemia, ¿no? O sea, como que hay muchos síntomas que como que se subieron, ¿no? O fueron como más visibles, entonces sí hay muchísimas dudas, entonces ojalá pues podamos aclarar algunas. Buenísimo. Pues bueno, empecemos. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Bueno, yo creo que me iría un poquito más atrás. Me gustaría Ok. como primero decir qué es la personalidad, ¿no? Y Ok. luego ya nos vamos al trastorno. La personalidad es la experiencia que tiene la persona del sí mismo, del cuerpo, de la realidad, de los otros, de todas las funciones cognitivas, de los afectos. Básicamente es la subjetividad, ¿no? O sea, es la experiencia de existir. Y aquí yo lo pondría tanto consciente como inconsciente, o sea, las representaciones y fantasías que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Yo tengo como hay un chiste como interno en psicoanálisis que nosotros somos nuestras representaciones, ¿no? El cómo vemos al mundo dice más de nosotros que de las otras personas, ¿no? Entonces, eso es la personalidad. La personalidad es los primeros años, de los primeros del 1 a 5, 7 años más o menos se va formando la personalidad, pero no es hasta los 23, 25 años más o menos que ya está más o menos bien consolidada por todo el tema del cerebro, de las conexiones. Y entonces es por esto que ahora sí, entrando un poquito más a tu pregunta del trastorno a la personalidad, no se puede diagnosticar un trastorno antes de los 18 años. Esto es sumamente importante porque pues un adolescente que está en crisis de identidad, le dices, tú tienes un trastorno, no sé, border,
y tiene 16, pues está mal diagnosticado. Qué interesante porque hoy, insisto, porque lo que platicábamos, ¿no? O sea, en redes sociales están llenos de chavitos que piensan que tienen border o que Exacto. tienen algún tipo de trastorno y, pues bueno, hasta los 25 años se nos forma la personalidad. Qué interesante que digas eso porque pues pensar que yo apenas hace unos pocos años Claro, hice mi sí. personalidad. Sí, se va moldeando, digo, todos los años, pues no sé si estás en terapia o si la idea igual que es que te vayas moviendo, pero todos, o sea, tenemos, para que vayan entendiendo, o sea, una organización, todos. Y esto no es un trastorno de la personalidad, ¿no? O sea, es una organización que depende de diferentes autores cómo lo acomodan, pero para hacerlo como más fácil, o sea, está el neurótico, que si tuviéramos aquí un termómetro, ¿no? O sea, está el neurótico, límite y psicótico, ¿no? Entonces es esta organización de personalidad que todos entramos ahí y luego está la estructura de la personalidad, que todos tenemos estructura de la personalidad, que hay diferentes estructuras que al ratito si tienen duda me puedo centrar como en cada una, que es paranoide, esquizoide, no sé, depresiva, ansiosa, ¿no? Entonces cada Y quien... perdóname por Sí, sí, sí. interrumpirte, y todos caemos en uno de esos en algún momento, no, no Claro, son... o sea, es así de, no, pues eres, no sé, neurótica, obsesiva, ¿no? Y eso no significa que tengas un trastorno en la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad es que ya hay un deterioro, ya causa malestar a la persona, o sea, en esto que yo decía de qué es la personalidad, del cómo me veo a mí mismo, es de que ya está causando un malestar significativo a la persona, ya no funciona también en el trabajo, con las amistades, en la familia. Entonces, cuando hablamos de un trastorno es porque ya hay un malestar, pero todos tenemos un tipo de personalidad que no necesariamente es un trastorno de personalidad. Exacto, exactamente. Eh, Entiendo si todos los que están aquí tienen dudas, pero vamos a ir ahondando poco a poco y platicando sobre este tema que es muy, muy interesante. Los trastornos de la personalidad entonces serían esos tres y hay como subtipos. ¿Subtipos se puede llamar así? Sí, o sea, están la organización, la estructura, está como medio confuso, pero es como una cadenita, ¿no? O sea, como una matrushka, vamos a hacerlo un poco más Exacto. fácil, ¿no? O sea, como que se va comiendo. O sea, está la organización, está la estructura de la personalidad, están los rasgos y están los síntomas. Todos tenemos organización, estructura, rasgos y síntomas, todos, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo, chance como que es un poco más fácil, ¿no? O sea, todos tenemos rasgos paranoides porque pues quiero pensar, no sé, doctora, que si hoy saliste de tu casa, pues cerraste pues con seguro tu casa, ¿no? Entonces es un rasgo paranoide, pero es saludable, no causa malestar, pero tienes un rasgo paranoide muy adaptativo, ¿no? Entonces todos tenemos rasgos de todo porque es muy adaptativo. Aquí la personalidad en este termómetro de organización de neurótico, límite y psicótico, entre que vamos a llamarlo más saludable, que, híjole, nos quedaríamos muchísimo tiempo en pensar qué es lo saludable, en el neurótico, que es como lo más adaptativo, yo en vez de saludable me gustaría usar la palabra adaptativo, es qué tan flexible estás, ¿no? Tu estructura psíquica me refiero, ¿no? O sea, si tú estás en un concierto, pues vas a echar, ¿no? O sea, vas a echar relajo y Relajo y vas a así, estar pero si bailando estás y exacto, pero estás en el trabajo, pues no es adaptativo estar echando relajo y estar, no sé, en la chorcha y bailando y así. saltando. Ajá, entonces es qué tan flexible está como tu capacidad de realidad, también es muy importante la realidad de, ok, estoy en mi trabajo, no estoy en una fiesta, no voy a decir incoherencias, ¿no? O sea, entonces, eso es la flexibilidad y entre mayor rigidez puede llegar a un trastorno de la personalidad porque no te sales de tu estructura.
no agarras Claro. como lo adaptativo de los demás rasgos de personalidad. Ok, y hablemos un poco de estadísticas, Mariana. Ujú. ¿Qué tan frecuente es que haya, en México sobre todo, que haya personas con este tipo de trastorno? Y también preguntarte si es posible, si la pandemia los disparó Yo o que no se puede disparar, o sea, que es algo que es, pues, ¿cuál es la causa? entonces, sí hay algo que los, o sea, que los dispare, o sea, justo en estos 5 a 7 es como la parentalidad, el apego, la infancia, ¿no? El cómo armaste tu caja de herramientas para que cuando pase algo, llámese pandemia, llámese sismo, llámese fallecimiento de alguien, cómo tú vas a afrontar eso, ¿no? O sea, si hay situaciones, de hecho, los trastornos de la personalidad, o sea, la estructura de la persona se ve. ¿Cuál es la, o sea, si tú me preguntarías, ¿cómo se ve la estructura de una persona? Es en crisis, ¿cómo responde? Así se ve qué organización y qué personalidad tiene la persona. O sea, esto se ve en situaciones de angustia, crisis, trauma, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, la pandemia yo sí creo que se dejó ver muchas cosas, ¿no? O sea, yo escuchaba gente que pues sí era muy ordenada, pero como que le entró más la limpieza, ¿no? Entonces como que su tema obsesivo compulsivo a la limpieza, pues sí se le disparó, ¿no? O Querían como controlar, ¿no? Era una manera de controlar algo en su vida. Con la pandemia, pues no se podía controlar nada. exacto, exacto, o sea, la realidad, la incertidumbre, todo esto en la pandemia se dejó ver. Y por un lado, como decías al inicio, en las redes sociales, sí hicieron como mucho énfasis en la salud mental porque justo sí era una situación mundial de crisis, ¿no? Y de la otra pregunta, en México como que no hay tanta estadística, la verdad, de la salud mental, desafortunadamente, pero por ejemplo, en el 2001, que es la última estadística, o sea, que fue hace muchísimo, en Estados Unidos el 15% de la población tiene un trastorno, o sea, un trastorno de la personalidad. Entonces sí es un número pues medio alto. Altísimo. La verdad es que lamentablemente los síntomas físicos, si tienes gripa, si tienes, no sé, te sale un tumor aquí, pues vas y lo atacas, ¿no? Claro. Y vas con el doctor y ves qué está pasando y en cambio los síntomas mentales, los síntomas de salud mental, los tendemos a minimizar por alguna razón, porque ha sido tabú a lo largo del tiempo, porque ha sido, ¿no? Y porque somos muy Sí. fácil para etiquetar. Ay, ya No, levántate. Ay, ya estás histérica. Ay, ya son las hormonas. Ay, ya. Somos muy fácil para etiquetar y entonces minimizamos los síntomas. Mariana, a mí me gustaría preguntarte cómo es que ya no hay, ¿cuál es el choque, el momento en que el paciente tiene que acudir al tratamiento y decirte cuál es el tratamiento, ¿no? Porque una cosa es, ay, sí, bueno, ay, no sé, estoy ahorita con la pandemia, me dio un poquito de TOC, fíjate que ahora me gusta limpiar 6 veces al día. Ok, claro. bueno, creo que necesitas ir a terapia. O sea, ¿cuál sería ese momento de choque en el que, digo, que necesitas ver a alguien? Yo, junto con esto que dices, yo sí creo que hay un tabú, ya ha disminuido, yo sí he visto como que poco a poco, creo que la generación también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, muchos, no sé, de mis pacientes hasta dicen, no, nadie sabe que vengo contigo, ¿no? O sea, como no le quiero decir a nadie porque me da pena. Entonces, sí hay un tabú de vas al psicólogo o vas al psiquiatra, que hasta creo que ven peor el psiquiatra que el psicólogo Y que no, el ni al, psiquiatra es sí, ya de plano que sí, ya de tiene ya, medicamento, estás claro que son volando. cosas totalmente diferentes, ¿no? Psiquiatra, rapidísimo, o sea, el psiquiatra medica y hay algunos psiquiatras que nada, estudian psiquiatría y no tienen alguna maestría en psicoterapia, entonces el tema del hablar
a muchos psiquiatras no es su área y nosotros, o sea, yo psicóloga, psicoterapeuta, no podría medicar, ¿no? Sí, Entonces, claro, muchos pacientes de que piensan que van al psiquiatra y que ya, o y sea, que es le una puede arruinar terapia, su vida. ¿sí? Y pues no, el Entonces, psiquiatra es como una consulta médica, vas y te dices y exacto. ya acaba rápido, no es no van a hablar. Y sí creo que hay un tabú de si te duele la panza, vas con el gastro bien rápido, ¿no? Y lo que sea, pero si te sientes mal de o sea, o tienes, como dices, ansiedad o lo que sea, es muy rara vez que dicen, ah, sí, voy con el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra, lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que todo mundo debería, por lo menos, o sea, también yo creo que hay un tabú de no sé, escuchan psicoanálisis y piensan que son toda tu vida y te vas a quedar ahí. Y no, o sea, el psicoterapeuta arma las consultas conforme el motivo de consulta. Entonces, si tú vas en crisis, obviamente te vas a tardar más. Pero si tú vas así como una limpieza de dientes que te haces, no sé, 2, 3 veces al año, pues vas y ya, si ya te llega con la carie, pues ya te va a doler más y ya se va a tardar más el dentista, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, si, por ejemplo, en las primeras consultas de psicoterapia, armamos el estudio de caso, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, si tú, factores de riesgo, ¿no? Que dices así, ¿cuándo necesito ir ya al psicólogo? Pues si tienes, no sé, alguna crisis, por ejemplo, en la pandemia le estás pasando mal, te sientes triste, te sientes más ansioso de lo normal, o sea, todo el tema de los trastornos de la personalidad es cuando ya causan el malestar. Entonces, cuando tú ya estás sintiendo un malestar, sí recomiendo ir ya con un profesional de la salud. También cuando tienes antecedentes familiares de la salud mental, por ejemplo, esquizofrenias, depresión, suicidios, elevan el riesgo del psiquismo del paciente. Entonces vas a consulta y hacemos entrevistas, como entre 2, 3 sesiones de entrevistas de, pues el típico, o sea, para conocer al paciente y armamos un estudio de caso. Conforme el estudio de caso, armamos cómo fue la evolución del psiquismo, es decir, qué herramientas tiene esta persona para afrontar las circunstancias, o sea, la vida diaria, ni siquiera algo en específico. Y con base a eso se va armando el tratamiento, ¿no? Pues sí con el psiquiatra o no con el psiquiatra o tantas sesiones, ¿no? Entonces es súper personalizado. Depende la intensidad de la sintomatología, si requiere ir a uno o a otro o si se necesita medicar. O sea, el problema es que los pacientes sienten esta incertidumbre y a mí me gustaría platicar que las dos sería bueno. Si tú Claro. vas al psicólogo, no exime que vayas al psiquiatra y viceversa. Yo Exacto. voy a terapia. Yo todos los viernes de mi vida, desde hace 11 años, voy a terapia. Viva la terapia. Amo la Vida. terapia. Sí, cambió vida, sí. Es una, y nadie en mi familia va, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Pero por qué estás loca? ¿Crees que estás Sí. loca? Ya no los convenzo, pero la gente, ni quiero, ya me estoy desgastada, pero el asunto es que la gente tiene que romper con estos patrones, porque es la única manera para ver si necesitas ir al psiquiatra o no. Tú Sí. solita, solamente, a menos de que tengas una etapa psicótica, esquizofrénica, que de repente veas ojos Sí, en un la pared, elefante. Sí, sí. dices, ah, bueno, voy a ir al psiquiatra o alguien más, tu familia te lleva. Sí. Pero la verdad es que acudir a terapia cuando piensas que es un rasgo de tu personalidad, es muy difícil. Y la Sí. gente tiene que saber que no es normal sentirse con este toque todo el tiempo de que sea todo perfecto o sea, no es normal tú sentirse ansiosa de tengo que hacer ejercicio siempre de tal a tal no puedo comer más de 1100 calorías, o sea, esta Sí. perfección, ¿no?
Claro, que también es, o sea, de el malestar, ¿no? O sea, no tienes que tener, o sea, sigue con el TOC, pero no sé, por cualquier decisión, también, o sea, una terapia, por ejemplo, la terapia psicoanalítica es súper introyectiva, es para conocerte mejor, ¿no? O sea, por eso decía, es esta experiencia tanto consciente como inconsciente tuya. Si tú no conoces tu inconsciente, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿Cómo vas a entender tus relaciones? Lo de pacientes que no sé por qué, pero no me llevo con las mujeres de mi salón, ¿no? Entonces, o sea, por cositas así de conocerte mejor, mejorar tus relaciones interpersonales, mejorar el tema del trabajo, de la familia o así, también puedes ir a terapia, ¿no? O sea, no Claro, necesitas esperarte, pero regresando un poquito, sí es ir al psiquiatra, al psicólogo, como dices, no se excluyen, pero yo diría, si causa demasiado malestar, o sea, ya no está funcionando el paciente, yo sí lo refiero con un psiquiatra, que no significa, porque muchos pacientes tienen miedo, es que voy a depender de una pastilla toda mi vida. No, o sea, no significa que el psiquiatra te va a dejar la pastilla de por vida. Yo lo explico un poquito como es un tren, ¿no? O sea, el tren, pues prende la máquina, ¿no? O sea, para arrancar semejante cosa, entonces prende y da el arranque. Eso sería como la medicina en algunos casos. Y luego gradualmente se va quitando y el tren ya sigue, 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 sigue. Pero a veces sí necesitamos ese empujón como para aprender y empezar a avanzar, si no en algunos casos puede llegar a ser como más tardado, o también el paciente de verdad sí le está pasando mal, ¿no? Entonces, si te tomas un medicamento para la gripa, un Pepto porque tienes, no sé qué, pues es lo mismo, ¿no? O sea, a cualquiera le puede pasar. Hay un tabú inmenso y más de la personalidad. exacto, exacto. Nos están preguntando sobre la persona, si podemos volver a decir lo de las matrushkas. Sí, claro. O sea, está la organización, ¿no? Y esta organización neurótica, límite y psicótica. Esa es la organización que todos caemos ahí. O sea, no significa que tengas un trastorno de la personalidad. Luego de esta, la estructura, que hay diferentes estructuras, o sea, en trastornos de la personalidad lo dividen en 3 clústeres, que se paran, o sea, el clúster A, B y C, ¿no? El A es el paranoide, esquizoide, esquizotípica y antisocial. El clúster B es límite, histriónica y narcisista. Y el clúster C es evitativa, personalidad evitativa, dependiente, obsesiva, compulsiva y ya. Y entonces están estas estructuras que, o sea, puede ser, por ejemplo, organización neurótica, estructura obsesiva compulsiva con rasgos paranoides, no sé, ¿no? Entonces, esa es tu personalidad, no necesariamente es un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es cuando ya hay un malestar en la persona, o sea, ya causa algún deterioro en su vida, pero todos tenemos esta organización. Entonces, dependiendo cómo estés, por ejemplo, regresando un poquito a en qué momentos voy, pues si tú eres de organización límite con estructura antisocial, pues la vas a pasar mal, ¿no? O sea, entonces, sí es, la idea es que en terapia te vayas moviendo hacia algo más adaptativo. Exacto. Quisiera yo traducir un poquito, porque están muy dudosas con este asunto. A ver, adaptativo significa que te adaptes a la sociedad. O sea, que tengas la capacidad de que, dime si miento, Mariana? Sí. O sea, que sea adaptativo, que, o sea, si tú eres Es antisocial, flexible. exacto, inflexible, o sea, que tú además de que eres una persona muy no sé, que te da pena ser extrovertida, eres introvertida, eres antisocial y además eres esquizoide. Ajá. Entonces, eso no te va a permitir adaptarte como el resto de las personas a la sociedad, al día a día, a la familia, a los amigos.
O sea, todo es cómo te adaptes todo en la salud en general, como lo hemos visto y lo hemos platicado ya en muchas, muchas entrevistas, es que nosotros como científicos, la palabra es comparamos lo normal con lo anormal, con lo que no es frecuente. Entonces, si tú estás en este estadio en donde estás totalmente antisocial, no quieres salir, eres introvertido y además te sientes paranoide, sientes que van a llegar a tu casa o lo que fuera, ya no te permite salir, eso ya no es normal. Eso no cabe en esta burbuja de normalidad y ahí es donde genera este malestar que dice Mariana. No es que te genere un malestar físico de que te duela aquí no, es un malestar, o sea, se refiere a un malestar de la propia personalidad, de la persona que se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que, oye, la verdad es que algo me está pasando, que estoy súper paranoide, todo el tiempo siento que van a llegar a mi casa, cierro los logs y además no quiero salir de mi casa, no me siento insegura. O sea, eso es ese malestar, que la persona se da cuenta que no es normal. ¿Estoy diciendo verdades? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esta subjetividad, no? O sea, al final la personalidad es cómo vemos el mundo, o sea, cómo nos sentimos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra realidad, de nuestras amistades, ¿no? O sea, de el cómo interpretamos, ¿no? O sea, por un ejemplo que es, no sé, voy a un hotel y ya ven de que están como estas cadenitas, ¿no? Arriba. Mucha gente ni la cierra, otras sí, ¿no? O sea, por un mismo hecho, o sea, una persona que la cierra, puede ser, no, pues la cierro porque van a venir en la noche y me van a querer robar y no sé qué, ¿no? O sea, medio paranoide, medio obsesivo, ¿no? Otra persona te diría, no, es que estoy tan guapa que me van a querer pedir a venir a tomar una foto y así, no, pues narcisista, ¿no? O sea, es el mismo hecho, pero aquí lo importante es cómo interpretas tú el mundo, o sea, a través, qué anteojos te pones tú para relacionarte o interpretar lo demás, ¿no? O sea, esto significa, o sea, el cómo actúas y cómo piensas, qué fantasías tienes, qué representaciones tienes de la vida, es qué organización y qué estructura tienes de la personalidad. Ok. Ya. Muchas gracias. Si ves que estoy leyendo es porque estoy leyendo las preguntas, Sí. No creas yo que estoy aquí haciendo otra cosa mientras... Ok, nada más, si quieres, que creo que había quedado un poquito de duda como en esto de neurótico, límite y psicótico, esto, o sea, es cómo ves la realidad, ¿no? O sea, y la realidad, o sea, el psicótico fue, por ejemplo, el ejemplo que ya dijiste de no, pues es que veo ojos y el elefante y no sé qué, pues ya perdiste la realidad. Entonces, ¿qué tanto estás en la realidad? Que es también cómo interpretas un hecho, ¿no? O sea, una vivencia es como, más allá de la realidad, es como qué está pasando si, no sé, una persona, realidad podría ser hasta una persona que gana, no sé, 15,000 pesos y gasta 20, o sea, como que ahí qué está pasando que no tiene tanta realidad. Y esto no me refiero a que sea como, ya tienes un trastorno en la personalidad, no, sino como qué tanta realidad tienes, es qué organización tienes. Claro. Estoy de acuerdo. Ok, y hay algunas preguntas, Mariana, me gustaría ver si podemos empezar a platicarlas porque hay bastantes. Sí. Mencionan sobre cuáles son los factores de riesgo de los trastornos, si hay factores de riesgo. Sí, los factores de riesgo, como decía, son los antecedentes heredofamiliares, especialmente de esquizofrenia, ¿no? O sea, si tu abuelo tiene esquizofrenia, hay que como checarte, ¿no? Así como un cáncer o lo que sea, es lo mismo, o sea, funciona un poquito Muy similar. parecido. Hay Muy genes y parecido, salud exacto. mental, por decirlo de esa manera. Exacto, genes de salud mental. También, por ejemplo, algo que los factores del riesgo del neurodesarrollo son súper importantes para la personalidad. O sea, acuérdense que esto de la infancia hasta los 20 años más o menos, o sea, el neurodesarrollo sí,
no sé, tu mamá fumó en el embarazo, se drogó, no sé qué, foco rojo, ¿no? Eh, También, por ejemplo, si naciste prematuro, o sea, no es así como, "Ah, ya naciste prematuro, trastorno en la personalidad", ¿no? O sea, Exacto, son aquí, factores de riesgo, como su nombre lo exacto, indica. Es un factor de riesgo, de no riesgo. de certeza ni nada. La mamá mayor de 40 años, consumo de sustancias de la mamá en el embarazo, en prenatal, durante y postnatal, situación de violencia intrafamiliar, especialmente a la mujer embarazada y posteriormente en la casa, consumo de sustancias desde muy chiquitos en la adolescencia, o sea, la persona, accidentes o golpes durante la infancia, enfermedades médicas durante el embarazo, maniobras durante el parto, también, o sea, como que todo esto sería como factor de riesgo del neurodesarrollo, ¿no? O sea, y ya posteriormente es, como dices, la carga genética que ya traemos todos, más alguna situación vulnerable o traumática. Y traumática puede ser, o sea, hasta la pérdida del perro, ¿no? O sea, Claro, dependiendo cómo lo interpretó la persona, son estos factores de riesgo y qué tanto, o sea, no es lo mismo que se te muera, no sé, tu mamá al año que a los 15 años, ¿no? Entonces también todo eso va a como promover un poquito estos riesgos en la personalidad. claro, claro. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es? No, eso ya lo comentó. Cuando se tiene un trastorno, ¿es forzosa la medicación? Dependiendo qué síntomas tiene la persona, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, tienes una estructura límite, que el límite es una persona o sea, se caracteriza, entre muchas otras cosas, en ser muy impulsiva y tiene un episodio de depresión y tiene ideación suicida, pues sí, o sea, está en riesgo la persona, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, yo creo que el tratamiento de primera línea para trastorno de la personalidad es la psicoterapia. Es la psicoterapia y de ahí si es canalizar con el psiquiatra si es que el psicólogo considera, ¿no? Sí. Em, la siguiente pregunta sería, si voy al psicólogo, ¿en qué momento es necesario el psiquiatra? Ya lo platicamos. ¿Cuáles son los desencadenantes? Me parece que ya los platicamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que, o sea, eso del neurodesarrollo, también el apego tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como qué tipo de apego, que el apego, igual que el trastorno de la personalidad, se forma, vamos a decir, digo, es un poco más elaborado, pero se forma en situaciones de estrés, ¿no? O sea, justo, no sé si, o sea, el apego es la típica foto que el bebé está llorando y la mamá, o sea, el bebé está en estrés y depende de la reacción de la mamá para saber del apego, ¿no? Entonces, todo esto es, o sea, cómo reaccionamos ante situaciones de estrés y sí tiene mucho que ver, especialmente los trastornos de la personalidad en la infancia. Ok, ok. Eh, mm, en un contexto donde pocas personas van a terapia, ¿cómo incentivarías a las personas a que acudan a terapia? Pues es una pregunta un poco complicada. Yo creo, híjole, si la persona no quiere ir a terapia, no le va a servir. Así de sencillo. O sea, si la persona no está convencida, es como el trabajo con los adolescentes a veces es bien complicado por lo mismo, porque los papás los llevan por las orejas, ¿no? Entonces, es el trato terapéutico. Yo diría, pues intenta 5 sesiones. Si en 5 sesiones no hiciste un clic, porque también se vale, no te gustó, ya trabajaste lo que querías trabajar, no encontraste nada, ¿no? Que es así como, híjole, bien raro porque siempre va a salir algo. Pero depende mucho también de cómo esté la persona de abierto a ir a terapia, pero
yo siempre digo, a ver, vas al dentista, te haces limpieza bucal, ¿por qué no hacerte una limpieza, por decirlo, o sea, siguiendo la misma metáfora, de la salud mental? Yo sí creo que es bien importante, de verdad cambia vidas, pero sí hay muchísimo tabú. Hay mucho tabú. Sí creo, como dijiste, ¿no? Es generacional. Ahorita las nuevas generaciones no tienen tanto tabú, pero es un tabú eso es muy superficial. Su creencia es muy superficial, porque ya que hay una certeza de una enfermedad mental, ahí sí como que la gente no sabe qué hacer, ¿no? No sabe cómo reaccionar, no sabe a dónde ir. Mi psicólogo me canalizaría directamente al psiquiatra si ve focos rojos. Sí, idealmente sí, igual si como que ya hay un malestar y dices, no, ya de verdad le estoy pasando fatal, ya no funciona igual, decirle a tu psicólogo, oye, no podríamos considerar un psiquiatra, pero no, el 99% de los casos debería ser el psicoterapeuta. Ok. O sea, es el profesional de la salud quien indica la referencia. Sí, Ok. Después, ¿cuál sería un criterio de internamiento hospitalario en un paciente con diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad? yo creo que el primero sería intento de suicidio o, bueno, o sea, ideación suicida o daño a los demás. En un paciente límite, yo creo que esa sería la razón principal. Ok. Pues muchísimas gracias a todos. Realmente me parece que hay mucho más hilo que sacar, por supuesto. Estamos hablando de manera lo más General. general y Ujú. queremos abarcar bastante tema. En una hora es muy difícil hablar sobre más. Sé que quieren más. Sé que les prometo volver a invitar a Mariana. No podemos estarles robando todos los lunes, todos los tenemos llenos de chamba. Entonces, quiero agradecerles a todos por escucharnos. Si tienen una duda, la pueden escribir y con gusto me pongo en contacto con ustedes y se la mando a Mariana. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí con Muchísimas gracias nosotros. por invitarme. No, hombre, no, muchas gracias. De verdad que fue una plática muy constructiva. Sepan, me, me gustaría a mí cerrar con sepan que se vale a veces No darse estar bien. cuenta, no estar bien, Sí. no ser normal, ¿no? Y decir, tío, que necesito ayuda, pedir ayuda. Yo creo que ese sería mi último mensaje. ¿Tú tienes algún mensaje, un último mensaje, Mariana? Pues sí, de la mano con lo que estás diciendo, yo creo que sí se vale, o sea, la vida es una montaña rusa, ¿no? O sea, hay subidas y hay bajadas. Las bajadas son normales, ¿no? O sea, como que qué tan abajo te sientes tú, ¿no? O sea, ese ya es signo tuyo de si vas o no al psicólogo. Yo sí creo el que cambia vidas. No necesitas ver elefantes para ir a pedir ayuda a un profesional de la salud. Se vale estar mal, se vale pedir ayuda, ¿no? O sea, no es signo de vulnerabilidad, al contrario, es una fortaleza y que las decisiones que quieras tomar que sean por ti y que no sean por el que dirán o la influencia de las demás personas. 100%. Es su cuerpo, su vida, su mente, entonces no se dejen influir por nadie más. Sí. Y también les quiero platicar que esta semana tenemos otra entrevista, les voy a estar escribiendo en el grupo. Pues les mando un beso fuerte a todos, que tengan una muy bonita semana. Hoy es lunes 20 de junio y lo que necesiten, siempre aquí estamos para pues referirles a su mejor profesional de la salud. Recuerden que es una utopía, no existe el mejor profesional de la salud. El profesional de la salud es aquel que se
acopla a las necesidades que necesitamos en ese momento, ¿no? Quiero que esté en el español, en la del valle, que sea mujer, que sea hombre, etcétera. Nosotros nos acoplamos y buscamos a su especialista. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. Mariana. Un abrazo. Bye. Bye, bye.